al Evangelio de Juan, capítulo 3. Capítulo 3, para el versículo número 3. Quiero que estemos todos ahí. Esta no va a ser la idea del mensaje, pero quiero que leamos esta exhortación. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, o no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era el sumo sacerdote, era un sacerdote, principal de las sinagogas de los judíos en aquel entonces. Dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Eso es una pregunta estúpida, porque naturalmente eso no puede ser. Amén. Que un hombre siendo viejo vuelva a entrar al vientre de su madre. Si la madre falleció, ya cómo va a entrar en el vientre de su madre. Obviamente Jesucristo estaba hablando de asuntos espirituales, que es el asunto espiritual, es la condición interior del hombre, que si no es cambiada por Jesucristo, usted no puede nacer de nuevo. Entonces mira lo que dice Jesús, verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no, dice, naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dijese, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Lo que te quiero decir con esto es lo siguiente. El hombre puede tener cualquier tipo de conocimiento en esta tierra. Si no nace de nuevo, no entra en el reino de los cielos. Los hombres se creen muy inteligentes. Amén. Se creen muy razonables. Mucho razonamiento humano te va a alejar de Dios. Amén. Como único tú puedes razonar humanamente es habiendo nacido de nuevo. Si usted nace de nuevo en el Señor, usted puede razonar conforme a la naturaleza que Dios ha creado. Amén. Eso es el carácter. Para el versículo 18, ponme el versículo 18, ¿cierto? El que cree, escucha esto, el que cree en Él, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Escuchen la palabra, escuchen la expresión y escuchen la gravedad de esa palabra. Ya ha sido condenado. No es que va a ser condenado, sino que ya ha sido condenado. Toda aquella persona que no cree o no ha creído en Jesucristo ya ha sido condenado. Ahora, ¿cómo es que usted se quita esa condenación de arriba? ¿Cómo es que tú y yo no la quitamos? Creyendo en Jesucristo. Dice, no es condenado, dice versículo 18, no es condenado, dice, porque no ha creído, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Versículo 36, bríncame ahí para no seguir leyendo toda la historia, ustedes la saben. Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Y como Jesús estaba refiriendo al mundo entero, refiriéndose a personas, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios ya tiene condenación eterna. No verá, nunca jamás verá la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es la condición que tiene este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, tú y yo, porque hemos sido cercanos, Dios nos ha acercado a Él a través de Jesucristo, no podemos creernos mejores que nadie. Tenemos que ser de luz y testimonio para que esos que se están perdiendo puedan venir al conocimiento de la salvación y la vida eterna. Amén. Ese es el carácter por el cual Jesucristo nos salvó, para que seamos de luz para otras personas. Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Amén. No sé si entendieron, porque a veces nos creemos que porque somos cristianos somos mejores que los demás. Ahora, no podemos creernos que somos mejores que los demás. Estábamos en la misma condición que los demás y yendo derechito al infierno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No nos creamos nunca mejores que los demás. Eso fue una palabra hoy directa al corazón de cada uno de nosotros que estuvimos escuchando esa palabra. Amén. ¿Vamos acá? Qué lindo. Entonces, vamos a 1 Corintios y aquí es donde vamos a enseñar lo que el Señor ha traído para nuestras vidas hoy. Amén. Quise compartirles eso porque fue de bendición para mi vida. 1 Corintios capítulo 9, versículo 26.
Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Escuchen esto. Quiero que entiendan esto. Quiero empezar por acá. Voy a explicarte lo que el apóstol Pablo está queriendo decir acá. Pero dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Amén. A la aventura, ¿qué cosa es? Como barco a la deriva. Dice, no como la aventura, no como loco. De esta manera peleo, no como quien golpea, ¿qué? El aire. Cuando tú golpeas el aire, ¿a qué tú estás golpeando? A nada, prácticamente, ¿verdad? Como quien golpea el aire, no sé lo que le estoy dando. Entonces estás gastando energía por gusto, ¿verdad? Versículo 27, Marisa. Sino que golpeo mi cuerpo. Sino que golpeo, ¿qué? Me golpeo yo mismo. Amén. ¿Quién es el que está más cerca de ti? Eres tú mismo el que está más cerca de ti. Y quiero que entiendas lo que vamos a enseñar ahora, porque voy a explicarte lo que el apóstol Pablo está queriendo decir. Amén. Sino que yo mismo golpeo mi cuerpo. ¿Sigue, Marisa? Y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice, no sea que yo habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No, lo que quiere decir es no siendo que, o sea, que yo fui salvo para otras personas, no vaya a ser que en esta carrera yo mismo sea eliminado a causa de mi actitud, de no poner mi cuerpo por servidumbre. Yo no le doy golpes al aire, me golpeo yo mismo, porque yo soy el que está más cerca de mí mismo. Amén. Y el apóstol Pablo está queriendo decir, vamos al versículo 25, porque a veces hay bendición de leer de atrás para adelante. 25, todo aquel que lucha, todo aquel, dice, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir ¿qué? Una incorruptible. El apóstol Pablo está explicando de nuestra carrera en Jesucristo. Amén. Cuando nosotros llegamos al Señor, ¿cuántos saben que esto es una carrera? Esto es un peregrinaje que hay en el Señor. Le está explicando que los atletas, para aquel entonces, aún eso lo persigue hoy el mundo. Los atletas no tienen que prepararse para ir a una competencia, para recibir una corona, una copa, ¿sí o no? Esa copa, según el apóstol Pablo, dice que es corruptible, pero nosotros vamos a recibir una incorruptible. Dice, nosotros no somos como esta gente que corren para recibir una corona corruptible. Nosotros vamos a recibir una incorruptible. No soy como los que andan a la aventura, porque aún esta gente andan a la aventura. Esta gente no andan, ellos no saben su futuro. Tú y yo sabemos nuestro futuro. ¿Cuántos dicen amén? Salvación y vida eterna. Ellos no saben para dónde van. Ellos no tienen idea ni del infierno. Ellos no saben ni para dónde van, por eso van a la aventura. Por eso es que el apóstol Pablo dice, yo no golpeo como quien golpea el aire, me golpeo a mí mismo. No siendo que yo siendo heraldo para otros, siendo salvo para otros, yo mismo, si no tengo esta actitud, llegue a ser eliminado. O vaya a ser eliminado de esta carrera. ¿Cuántos dicen amén? El atleta que no se prepara y está en la bobería, en el tiempo que tiene que prepararse, es eliminado de la competencia. Los bolseadores cuando van a bolsear tienen un tiempo de entrenamiento. Cuando llegan al lugar donde tienen que pesarse, las medidas, las cosas, si no está a la altura de lo que le pidieron, no pelea. Se propone la pelea. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en otras palabras, eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir. ¿Y por qué te quiero leer este momento, esta historia acá? Escuchen esto. Porque vamos a hablar de la cruz. La única, vamos a decirlo así, la única religión que te habla de una cruz es el cristianismo. ¿Sabes por qué? Porque en la cruz fue donde único se depositaron los pecados del ser humano. ¿Cuántos están acá? En la cruz fue donde único se depositó a Jesucristo. El catolicismo romano no te habla de esto. El budismo no te habla de esto. La religión yoruba no te habla de esto. Ninguna de las religiones que existen en el mundo entero te hablan de una cruz. Te hablan de un sacrificio. Te hablan de una sangre derramada en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Ninguna religión te habla de eso. Ninguna religión te habla del infierno. Ninguna religión te habla de salvación y vida eterna. Ninguna religión te habla de amor. ¿Cuántos están acá? Solamente aquella que te habla de la cruz. Amén. ¿Y por qué te leí eso? Porque el apóstol Pablo dijo, yo mismo golpeo mi cuerpo. ¿Qué cosa sería golpearnos nuestro cuerpo? Yo me he tenido que golpear mi cuerpo. ¿Cómo me golpeo mi cuerpo? Crucificándome yo mismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué? El evangelio dice, el que no toma su cruz. Si hay una cruz que tomar, entonces es que hay alguien que crucificar. ¿Sí o no? Hay alguien que crucificar. Y ese es el viejo hombre de nuestras vidas.
¿Cuántos están acá? Ese es el mensaje que tiene el Señor para nuestras vidas hoy. Vamos a Gálatas, capítulo 6. Hay muchos, escuchen esto, hay muchos. Y por eso es que yo aplaudo, me gustan, escuchen esto, lo aplaudo, le doy gloria a Dios, pero le doy honra al hombre cuando veo personas que se sacrifican. Porque eso es crucificarse. Eso es crucificar el viejo hombre. Amén, la naturaleza caída. ¿Cuántos dicen amén? Si no sacrificamos, hermano mío, escuchen, es más, déjame decirte algo. Sin sacrificio no hay vida. ¿Cuántos están acá? Gálatas, capítulo 6, versículo 11 al 17, Marixa. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todo lo que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncides, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Para un momentico, dame una pausa. Escucha esto. Todos los que quieren agradar en la carne. ¿Nosotros podemos agradar al Señor en la carne? No. Dice, esto os obligan a que os circunciden solamente, escucha esto, solamente para no recibir persecución a causa de la cruz de Cristo. Creer en Jesucristo trae persecución a nuestras vidas. Y si atrás de esa persecución usted no aprende a crucificar su carne y usted se queda con la circuncisión, porque te voy a explicar ahora, y usted se queda con la circuncisión, usted está agradando a la carne y no está agradando al Señor Jesucristo. ¿Por qué? A estos, la iglesia de Galacia, estaban siendo tentados para que regresaran a la ley, escúchate, para que regresaran a la ley, para que no les persiguiera la persecución del evangelio, para que no los matasen. Amén. Entonces dice, la persecución viene a causa de la cruz en Cristo. Quiere decir que hay una cruz. Si a ti, de esto prediqué el domingo pasado, creo. Si te agarran ahora y te ponen un sable en el cuello y te dicen, si eres cristiano, te corto la cabeza, ¿qué dirías tú? Eso se llama crucificarte. Si tú dices, cortame la cabeza ya mismo, te crucificaste tú mismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué pasa? Escucha esto, ¿qué pasa? Que esta gente que eran religiosos, escucha esto, no querían la persecución del evangelio porque era muy fuerte. Y tú decirle, como dijo tu papá hoy, tú le puedes hablar hoy a alguien de Dios, y te puedes echar 4 horas hablando de Dios, y tú le hablas de Dios, de Dios, de Dios, pero cuando tú le dices Cristo Jesús o Jesucristo, te dicen, ya me tengo que ir, cambia la tecla, pues no quieren recibir de Jesucristo. Entonces, no sé si están acá. ¿Entienden lo que quiero decir? Para creer en el Señor Jesucristo, para hacer la obra del Señor, para estar sentado en ese lugar o estar trabajando para el Señor, uno tiene que tomar una cruz. Y uno tiene que crucificar al viejo hombre si es que naciste de nuevo. Por eso fue que te leí en Juan. Si naciste de nuevo, entonces toma tu cruz, muere a ti mismo cada día, y entonces ven y sígueme. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo me acuerdo en mis principios de caminar con el Señor, yo no sabía ni lo que estaba haciendo. No conocía de todas estas cosas del Señor que conozco hoy en día. Pero Jesucristo lo dijo, el que es nacido del Espíritu es como el viento, que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, pero va. ¿Cuántos están acá? Amén. Esa es la primera evidencia cuando una persona nació de nuevo. Y entonces, ahora, entendiendo lo que dice la Escritura, yo tengo que hacer como dice el apóstol Pablo. Ahora hay una parte que ya me toca a mí. ¿Y sabes cuál es? Crucificar mi carne, teniendo el discernimiento entre la obra de la carne y la obra del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? La obra de la carne siempre se va a levantar para que no hagas la obra de Dios, para que no vayas a la iglesia. ¿Cuántos están acá? Enfermo, con fiebre, con catarro. Yo, si puedo, yo voy. Y si no, busco a unos amigos, como hicieron los que llevaron al paralítico, que lo metieron por el techo de la casa de Pedro y lo metieron para allá y lo llevaron a los pies de Jesucristo. Yo llamo a un amigo, llamo a un hermano, oye, ya, mándame un Uber, no sé lo que sea, pero yo voy. Porque voy a recibir la bendición. Eso es crucificar la carne. ¿Cuántos dicen amén? De esos sacrificios, Dios se agrada. Amén. ¿Estamos acá? Marisa, sígueme leyendo. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncides para gloriarse en vuestra carne.
Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Para un momentico. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, lejos está de mí gloriarme, creerme cualquier cosa. Si yo me creo algo, me lo tengo que creer en la cruz del Señor Jesucristo. Nadie que no esté tomando su cruz puede gloriarse de decir, por ejemplo, vamos a decirlo de esta manera, lo voy a decir cruda y duramente, decir que eres cristiano. Porque el que es cristiano y entendió lo que dice la palabra del evangelio, dice, toma tu cruz y ven y sígueme. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Amado, yo predico así. O el Señor me hace predicar así. Amén. Yo soy recto, soy duro, soy directo en muchas cosas. O en casi todo. Pero así es como tiene que ser. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la predicación del evangelio. ¿Cuántos están acá? Amén. Mira lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia. Oye, dejen la bobería, dejen la tontería. Esta gente los obligan a ustedes a causa de la persecución. No se dejen engañar. Le dice, yo estoy sorprendido cómo ustedes empezaron por las cosas del Espíritu, ahora terminan por las cosas de la carne, la cosa de la ley. No se dejen circuncidar ni meter cuento ninguno de esta gente. Que ellos mismos ni se circuncidan ni guardan la ley. Solamente es para que no reciban persecución. Amén. Y la Biblia habla, dice, bienaventurados los que son perseguidos. Si a mí me persiguieron, que soy el rey, ¿cómo no lo van a perseguir a ustedes? ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces no queremos persecución. No queremos que nos critiquen. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen esto. Yo les voy a decir algo. Escuchen esto. Yo recibo más bendición cuando me critican. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, bienaventurados, cuando os persigan y os digan toda clase de mal en contra de vosotros mintiendo. Yo entiendo lo que dice eso. A mí no me edifica que tú me halagues. ¿Cuántos dicen amén? No me edifica el halago. Pero tampoco me critiquen, ¿no? Estoy hablando de la gente que no saben ni lo que están diciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Me entendieron? ¿Amén? Qué lindo, gloria al Señor. Sigue, Marisa. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No vale nada. Escuchen esto, no vale nada. En Cristo Jesús, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Una nueva creación. ¿Sigue? Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia. No me critiques, no me hables, porque yo tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando tú tienes evidencia de las marcas de Cristo en tu vida, es que tú has sido crucificado. Es que tú estás crucificando tu carne, estás crucificando el viejo hombre para servir y agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjense que el apóstol Pablo dijo, de aquí en adelante ninguno de ustedes me cause molestia, porque yo tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Cuántos están acá? Entonces, para tener las marcas de Cristo, eran latigazos, eso puede ser críticas, latigazos, las marcas en los clavos de las manos, los pies. ¿Cuántos dicen amén? Eso tiene que ver con sufrimiento. Y a veces tú dices, ¿por qué me critican? ¿Por qué esto? ¿Por qué eso es persecución, hermanos míos? El diablo, el hijo del diablo te está persiguiendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Qué tienes que hacer? Tomar tu cruz. Y vamos a ver hoy unos aspectos de qué sería tomar tu cruz. Amén. Vamos a ver hoy unos aspectos de qué sería tomar la cruz. Amén. La cruz de nosotros. Vamos a Colosenses. En la cruz, amados míos, hay victoria. Jesucristo venció la muerte en la cruz. Jesucristo le dio salvación y vida eterna a la humanidad en la cruz. Si tú y yo no somos capaces de tomar nuestra cruz, jamás vamos a obtener victoria delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a decir esto, escucha. El ladrón en la cruz, él fue obligado, pero tomó su cruz. Porque aún en la cruz se arrepintió. En la cruz, ahí cuando lo tenían clavado, dijo, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesucristo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaba ahí en la cruz. En la cruz hay victoria. ¿Cuántos dicen amén? En tomar la cruz, crucificar al viejo hombre con los deseos engañosos de la carne.
Vamos a ver cuáles son los deseos engañosos de la carne. Hoy vamos a aprenderlo. Marisa, léeme desde Colosenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Lo voy a ir parando. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Para un momentico. Noten, vayan notando, porque lo lindo de leer las Escrituras es encajar un versículo con otro. Amén. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo. Versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sigue, Marisa. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Para un momentico. Para tú no ser engañado con palabras persuasivas, como los de Galacia estaban queriendo ser engañados, que volvieran a la circuncisión por la persecución de la cruz de Cristo. Escucha esto. Ellos con palabras persuasivas, mira muchachos, vuelve otra vez a la ley, quítate esa persecución de arriba, los están matando. Entonces con palabras persuasivas, con palabras lindas trataban de atraerlo una vez a la ley para que no fueran muertos. Amén. Porque en aquel entonces estaban persiguiendo a los cristianos para matarlos. ¿Están acá? ¿Sigue leyendo? Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Para un momento, mira la exhortación de Pablo. De la manera que habéis recibido a Cristo, anden en Él. Si eras circuncidado antes de llegar a Cristo, quédate así. Si no fuiste circuncidado antes de llegar a Cristo, quédate así. Porque en Cristo Jesús no nos hace falta nada. Lo tenemos todo. Estamos completos en Cristo Jesús. Amén. Ya no hay que volverse a la ley, ya no hay que volverse a ningún lugar. No te dejes engañar por estos religiosos hipócritas que ni ellos mismos se circuncidan, ni ellos mismos guardan la ley y quieren que vosotros lo hagáis a causa de la persecución. ¿Sigue, Marisa? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Así que como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Sí? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. ¿Ven? Como ellos estaban siendo tentados. Amén. Y Pablo exhorta siempre a la iglesia, no te dejes engañar por la gente. No te dejes engañar por el conocimiento del hombre. Déjate enseñar por el conocimiento de Cristo. Como llegaste a Él, permanece en Él. No te dejes engañar a causa de la persecución. Porque muchos, cuando somos perseguidos dentro de la iglesia, perseguidos dentro de la iglesia, y le damos lugar a esa persecución, dejamos los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A causa de la persecución. En otras palabras, eso es lo que le estaba exhortando Pablo a Galacia. No se dejen engañar por la gente del mundo. Amén. No te dejes volver a la ley, no vuelvas atrás. Otra vez, volverse a la ley en aquel entonces era volver atrás. Volver a las cosas del pecado. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo Jesús ya estás completo. No te hace falta nada. ¿Sigue, Marisa? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. ¿Sí? En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Para un momentico, para que vayan entendiendo algo. Dice que nosotros en Cristo Jesús fuimos circuncidados no con una que se hace con una mano, sino con la que se hace del Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Echando de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Y ahora, para que entiendas por qué, escucha esto, es que nosotros tenemos que tomar la cruz. Porque para tú tomar la cruz, tú tienes que discernir entre la obra de la carne y la obra del Espíritu. Eso hablé el domingo pasado. Entre la obra de la carne y la obra del Espíritu. Si tú no disciernes entre una y la otra, usted puede que esté haciendo la obra de la carne y ni siquiera sabe que la está haciendo. Por ende, no te estás crucificando o no estás crucificando la obra de la carne. ¿Sigue, Marisa, leyendo?
sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Escucha, ¿entienden? Resucitados con Cristo, en el cual fuiste, ¿qué dice? ¿Qué dice? También resucitados con él. También resucitado con él. Significa, escucha esto, significa de que si tú resucitaste con Cristo, usted murió. ¿Sí o no? Usted murió. Y a eso es a lo que sugiere Juan cuando dice, os es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si usted murió con Cristo, usted resucitó con Él. Quiere decir que si usted resucitó con Él, tenemos que aprender a conocer qué cosa sería crucificar entonces nuestra carne, nuestra vida, para no andar en las obras de la carne, para no andar en las obras de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no somos de este mundo. Estamos aquí todavía, pero no somos de este mundo. Por eso que hay mucha gente que te dicen, bájate de esa nube, ¿qué tú haces? Tú estás aquí en la tierra. Jesús le dijo a Pilato, le dijo, mi reino no es de aquí. ¿Tú crees que si mi reino fuera de aquí, mis servidores no vendrían a pelear por mí? ¿Cuántos dicen amén? Así es todo aquel que verdaderamente ha creído, sabe que su reino, su ciudadanía no está en este país. ¿Cuántos dicen amén? Ni está en Cuba, ni en Colombia, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, ni aquí, está allá arriba. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sigue Marixa? Pero para eso usted tiene que crucificar su carne. Porque dice Pablo, yo mismo tengo que golpear mi cuerpo. Porque yo fui heraldo para unos. No vaya a ser que yo mismo, si me descuido, en otras palabras, te estoy traduciendo a este siglo ahora. Si me descuido, venga a ser yo eliminado de la carrera esta. ¿Sigue Marixa? Mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Escuche esto, dice, nosotros, todos aquellos, los que pasaron, los que hasta ahora vivimos, los que vivirán, dice, si te arrepientes, os dio vida, dice, cuando estabas muerto en delitos y en pecados, perdonando todos vuestros pecados. ¿Sigue, Marisa? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya, hasta el versículo 15. Dice, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente. ¿Qué dice? Venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario. Quiere decir que en la cruz hay victoria. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú aprendes a crucificar la carne, tu carne y la mía, que esa es la tarea tuya y mía a través del Espíritu. Cuando tú aprendes a crucificar la carne, hay victoria. ¿Cuántos dicen amén? Cuando pensaron que a Jesucristo se lo habían quitado del medio, ellos no sabían lo que hicieron. Ellos pensaban que ellos habían tenido una victoria. Fíjate que el versículo 14, ponga el versículo 14. Y aquí entiende lo que te voy a decir ahora. Dice, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Dice que nos era de decretos que había contra nosotros. Escucha esto. Noten que quien está hablando es Pablo. Pablo era judío. Escucha esto. Que había contra nosotros. Dice que nos era contraria, quitándola del medio, clavándola en la cruz. ¿Cuál es el acta del decreto que había en contra de ellos? ¿Ustedes se han puesto a preguntar eso en algún momento? Los judíos que crucificaron a Jesús, ellos recibieron a Cristo como rey. Ellos dijeron que Jesús no era rey, ¿sí o no? ¿Y qué fue lo que clavaron ellos encima de la cruz, encima de la cabeza de Jesús? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Aún habiendo matado a Cristo, clavaron un acta en la cruz. Escucha esto, en la cruz, ese era el acta que decía que no era rey de los judíos, pero ellos pusieron un cartel que decía, este es el rey de los judíos. Ese es el acta al cual el apóstol Pablo se está refiriendo. Amén, que aun cuando pensaron que mataron a Jesús en la cruz, que se habían deshecho de él, aún muerto en la cruz, le pusieron un cartel arriba que decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en la cruz hay victoria. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú y yo aprendemos a tomar nuestra cruz, aprendemos a crucificar la carne, aprendemos a vivir entonces en el Espíritu. Empezamos a experimentar las cosas de Espíritu, de Dios que en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo he experimentado, te lo voy a decir, no tengo miedo de decirlo, es un testimonio. Yo he experimentado, escucha esto,
Lo he sentido, lo he vivido personalmente. Cuando Jesús estaba atribulado, dice que se tiró de rodillas y oraba, dice, venían ángeles y le servían. Le daban fortaleza. Yo lo he experimentado. ¿Sabes por qué? Cuando tú vas de rodillas, es que tú crucificas tu carne. Porque en las rodillas es donde único Dios te enseña cómo tienes que hacer las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pero el mundo no quiere arrodillarse. ¿Cuántos están acá? Amén. Estoy introduciendo todavía. Qué lindo. A nadie le gusta la vida cristiana, amados. A nadie le gusta la vida cristiana. Hoy en día estamos viviendo tiempos de esos. Amén. Tiempos que se han vivido a través de toda la historia. Como te dije ahorita, tú le hablas a la gente de Dios. Te puedes hablar 4 días hablando de Dios. Dios, 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 Dios. Cuando le tocas la tecla Jesucristo, ahí es donde empiezan a brincar. Porque no quieren saber nada de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una pregunta. Escucha esto. La única forma de fe que nosotros como cristianos verdaderos delante de Dios nos enseña a crucificarnos es el cristianismo. ¿Por qué? En la cruz hay redención como número 1. En la cruz hay perdón de pecados, número 2. Número 3, fue donde se derramó la sangre. Y número 4, fue donde fueron colocadas todas las maldiciones de esta humanidad en la cruz. Cuando tú quieres crucificar y quieres matar al viejo hombre que está viciado de deseos engañosos, usted tiene que mirar la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Mirar la cruz y saber lo que hizo Jesucristo por nosotros. El alimento espiritual del hombre se encuentra en la cruz. No sé si entendiste lo que dije. El alimento espiritual del hombre se encuentra en la cruz. Si usted no aprende a sujetarse y a tomar tu cruz y seguir a Cristo cada día, usted no puede recibir alimento del cielo. Juan capítulo 12, versículo 23 al 26. La cruz 12, capítulo 12, versículo 23 al 26. La cruz, mis hermanos, es a la manera de Dios, no es a tu manera. ¿Cuántos dicen amén? Hay unos muñequitos que han puesto por ahí por Facebook que se ve un grupo de personas caminando con una cruz. Y se ve uno caminando con la cruz, pero ya después de un caminar largo, está cansado y coge un serrucho. Y la cruz es así, y le corta un pedazo. Y sigue caminando y dice, está más liviano. Y cuando pasa todo tiempo, se cansa, se para y coge el serrucho y vuelve a cortar la cruz. Y llega un momento donde se encuentra entre un abismo. Entre un abismo, ¿saben qué es un abismo, no? Un barranco. Y hay que pasar de un lugar para el otro. Y llegan la gente que tiene la cruz larga, y hacen así, la tiran y brincan por encima de la cruz. Y van para el otro lado. Y cuando él llega, ella hace así. Como diciendo, me embarqué. Hay personas, escucha esto, así es más o menos nuestra vida. El cristianismo es así. Usted tiene que tomar su cruz. Dejar que Jesucristo sea el que ministre tu corazón. Sea que Jesucristo sea el que ministre tus pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Y hacer lo que Él quiere que tú hagas. A veces yo no entiendo lo que Dios quiere que yo haga, pero yo lo hago. ¿Cuántos dicen amén? Eso es tomar tu cruz. ¿Cuántos están acá? El apóstol Pablo dijo, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Estamos acá? Amén. Servir a Cristo, servir a Dios, buscar de Él, no es fácil. No es cuando las cosas van bien, no es cuando las cosas están fáciles. No, tienes que crucificarte. Amén. Tenés que crucificar. Y tarde que temprano, en el tiempo de Dios, usted recibirá la recompensa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero no lo hagamos por la recompensa. Amén. No seamos ese tipo de cristianos. Hagámoslo porque amamos al Señor de verdad. Amén. ¿Cuántos aman al Señor? Cada día quiero amarlo más todavía. Cada día quiero aprender a amarlo más todavía. No quiero creerme de que ya lo amo hoy y ser como los hipócritas que dicen que aman a Dios, se aman a Dios y no obedecen a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Yo no quiero ser ese tipo de persona. Ni pretendo que ustedes lo sean tampoco. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sigue, Marisa? Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Para un momentico.
Escuchen esto, Jesucristo hablando de Él mismo. Amén. Cuando Él habla del grano de trigo, habla de Él como hombre, como Dios que descendió del cielo a esta tierra a morir, ¿verdad?, por nosotros, pero tenía que ser levantado otra vez. Dice, pero si se levanta, llevará muchos frutos. ¿Cuántos cristianos ustedes creen que existen en el mundo entero estadísticamente? Como 700 mil millones de cristianos, o 700 millones de cristianos, algo así. Alrededor del mundo entero existen. Eso dicen las estadísticas. Amén. Miren cuántos frutos de esos que un 15% sean de verdadero, todavía sigue siendo buen fruto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces dice, si el grano de trigo no cae y se muere, este queda solo. Pero si muere, y no muere, dice, este se quedará solo. ¿Qué significa? Que si la palabra de Dios, siendo trigo, siendo grano, siendo alimento, no cae en tu vida, muere en ti, que significa morir tú, y resucitas otra vez con Cristo, dice, te quedas solo, es como nada. Pero si muere, dice, si muere, este llevará muchos frutos. Si la palabra de Dios puede caer en ti y puede hacerte morir a ti mismo, dice que vas a llevar frutos para Cristo. No sé si van entendiendo. ¿Van entendiendo? ¿Sigue, Marisa? El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Ahora, no sé si entendieron lo que Jesucristo dijo. El que ama su vida la pierde, pero el que la pierda por causa mía, este la hallará. ¿Y cómo tú y yo perdemos nuestra vida? Crucificándonos, amados míos. Crucificando nuestras vidas, dejando que sea el Señor ministrando nuestras vidas, guiándonos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sigue, Marisa? Si alguno me sirve, sígame, y de donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Ven que Dios no se queda con nada? Todo el sacrificio que usted haga para el Señor, tarde que temprano tendrá su recompensa de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lee, Marisa, del versículo 27. Lee el versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Entienden eso? Mira que Jesucristo mismo, el hombre, Dios siendo hombre en la tierra, dijo, mi alma está turbada. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Líbrame, en otras palabras, de esto. Pero el Señor sabía que no, que ese era el propósito por el cual Él había venido. A morir por nosotros. A vivir por nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios que dice que el pecado, la muerte entró al mundo por el pecado. Escuchen esto. Y la vida entró por el pecado también. ¿No están acá? La vida entró por el pecado. Entonces, la vida de Cristo en tu persona tiene que hacerte morir a tus deseos carnales. Amén. Y vamos a ver cuáles son los más importantes. Porque los más importantes no son que tú digas que vienes a la iglesia. Porque hay personas que dicen, no, porque voy a la iglesia, soy ya. Vamos a ver cuáles son los más importantes de crucificar tu carne. ¿Qué dijo el apóstol Pablo con respecto a estas cosas? Vamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 1, Marisa. En adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, ¿qué dice? Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Quiere decir que si hemos resucitado con el Señor, si de verdad eres cristiano y moriste con Cristo y resucitaste con Él, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las cosas de arriba. Amén. A donde está Él sentado, arriba. Amén. Yo le estaba comentando a mi hermano los otros días. Estaba Abraham un poco triste porque Dios le había hecho una promesa. Estaba un poco triste. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? No tengo descendencia, no tengo nadie. No tengo hijos, no tengo familia. Estoy yo casi ya muriéndome y mi esposa está estéril. Estaba dentro de su campañita. Y se le aparece Dios y le dice, sal de tu tienda. Sal para afuera y mira para el cielo. Si puedes contar las estrellas que están en el cielo, así será tu descendencia. Entonces, para nosotros poder recibir las cosas de arriba, tenemos que salir de la burbuja
en donde nosotros estamos, que en esa burbuja lo único que hacemos es quejarnos. En esa burbuja lo único que haces es quejarte. No hay fe dentro de esa burbuja, no hay fe dentro de esa. Tienes que salirte de tu fe y de la manera que tú piensas que tiene que ser a la manera de Cristo, para que entonces puedas ver las cosas de arriba. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Sigue, Marisa. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Espérate. Porque habéis muerto. Nosotros morimos físicamente. Sí, cuando ya partimos de esa tierra, morimos físicamente, pero esa no es la muerte a la que Pablo se está refiriendo. Dice, porque habéis muerto, nuestra vida está escondida con Cristo. Porque habéis muerto a ti. Dice, nuestra vida está escondida con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sigue, Marisa. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Sigue. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Para. Dice, haced morir, dice, pues lo terrenal en vosotros. Pero entiende el versículo anterior. Dice, cuando Cristo en vuestra vida, es lo que quiere decir, en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él ¿en qué? En gloria. Mira el versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Ahora, te dije que es importante morir a la carne cuando la carne te dice no quiero ir a la iglesia. Es importante hacer morir la carne cuando la carne te dice no quiero servir a Dios. Es importante morir en ese aspecto, crucificar la carne, pero más importante es crucificar lo que el apóstol Pablo está diciendo ahora. Dice, en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Sí? Cosas para las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cosas, escucha esto, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sigue leyendo? Y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Escucha esto, dice que estas personas, tanto tú como yo, en otro tiempo vivíamos en estas cosas. Y Dios nos libertó de esas cosas. Por ende ya no podemos andar en esas cosas. ¿Sigue, Marisa? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia. Dice, ahora mira, el apóstol Pablo sigue diciendo cuáles cosas hay que crucificar en la carne. Hay que crucificar la carne. Ira, enojo, contiendas. ¿Sigue? Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Mentiras. No mintáis los unos a los otros. ¿Sigue? Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Escucha, el viejo hombre que tiene hechos. Entonces, ¿cuál es el hombre que tú tienes que crucificar? No solamente que te dije ahora de cuando el deseo, no voy a la iglesia, no voy a servir, no voy a hacer aquí, no voy a... Eso es importante que lo hagas, es importante, no es el número uno. El número uno es la actitud que uno tiene cuando uno se ira, cuando uno se enoja, malicidencia, malos deseos, pensamientos malos, desordenados, todas esas cosas. ¿Cuántos vienen? Chismes, bretes, murmuraciones. ¿Cuántos dicen amén? Eso es del viejo hombre. Y ese viejo hombre estaba viciado de esos deseos engañosos en la carne. Y Pablo dijo, si moriste con Cristo, deja todas estas cosas y búscalas de arriba. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces esas cosas se quieren levantar en nuestras vidas y sin darnos cuenta les damos lugar. Aprendamos a crucificar a ese hombre para que la luz de Cristo pueda manifestar más todavía en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La murmuración es pecado, es chisme, eso es brete. Eso no lo hace un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aprendamos de esto. Hasta yo estoy aprendiendo, hermanos míos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Sigue, Marisa. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Escucha esto. Renovados en el nuevo. ¿Creados según quién? Según Dios. Que mediante se va renovando mediante el conocimiento, ¿qué? Pleno. Entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros crucificar? Cuando usted conoce la que la Escritura dice tal cosa y no la hace, usted no se está renovando, usted no se está crucificando. ¿Cuántos dicen amén? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Escucha esto? ¿Sí?
Vestidos pues como escogido de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sí? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sé agradecido. Dice, y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne entonces en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sé ¿qué? Agradecidos. Qué lindo. No sé si ustedes van entendiendo cuál es el carácter del mensaje o cuál es la idea del mensaje de Dios para nuestras vidas hoy. Amén. Yo le decía algo a mi esposa los otros días, y que es que uno tiene que ir aprendiendo. Cuando hablemos entre nosotros que somos matrimonio, hablemos con amor. Cuando hables con tu esposa, con tus hijos, habla con amor. Cuando hables con tu hermano, habla con amor. Cuando tengas que hablar directo o recto, habla con amor. Ese es el vínculo perfecto, dice el apóstol Pablo. Amén. Y así aprendes a crucificar tu carne. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Vamos a Lucas, ya vamos terminando ya. Lucas, capítulo 9, versículos 23 al 26. Porque ya hemos leído todas las cosas que Pablo mandó a la iglesia en Galacia, en Colosa. Hemos leído algo de lo que él dijo a Corintios. Pero vamos a ver lo que dijo Jesús. ¿Sigue, Marisa? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste le salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre. Hasta el 26, ¿no? Y de los santos ángeles. Entonces, para el tiempo, escucha esto, graba de esto bien. Para el tiempo en la que Jesús le dice estas cosas a sus discípulos, le dice: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, y que me siga a mí. Escuchen esto. Para el tiempo en que Jesús dice esto, los discípulos sabían lo que Jesús estaba diciendo, que el ser crucificado en una cruz era símbolo de muerte. Número uno, era símbolo de muerte. ¿Estás bien? Era símbolo de muerte. Entonces, ¿qué significa? Que cuando Jesucristo dijo a sus discípulos: toma tu cruz y sígueme, que estaba diciendo que al final tienen que morir. ¿Cuántos dicen amén? La crucifixión en aquel entonces era el método más cruel que había para eliminar a una persona. La crucifixión. Y Jesús le dice: para seguirme, te toca eso. Toma tu cruz cada día, muere a ti mismo y sígueme. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa mía, la hallará. ¿Qué ganará el hombre que cansare todas las cosas de este mundo y perdiera su alma en el infierno? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Estamos acá? Porque hay personas que dicen: yo no necesito la iglesia, no necesito a Jesucristo, no necesito a Dios, yo estoy bien. Ese necesita crucificar la carne. ¿Cuántos dicen amén? Tanto él como tú también. Porque estamos viendo qué cosa es crucificar la carne: ira, enojo, contienda, blasfemias y todas cosas clases de mal. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo más importante. Porque ser cristiano depende del carácter que tengas, no de que vienes a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Depende del carácter que tengas. Eso es ser cristiano. Eso es tomar tu cruz. Mateo capítulo 16, versículo 22 al 27. Con esto vamos a terminar. El no tomar su cruz, escuchen esto. El no tomar la cruz es rehusar el carácter del evangelio. Si una persona no aprende a crucificarse, rehúsa el carácter del evangelio. Y si usted rehúsa el carácter del evangelio, por eso fue que Jesucristo dijo: si alguno de vosotros me rehúsa creer en mí en esta tierra y tomar su cruz, yo me voy a rehusar en confesar tu nombre delante de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, eso fue lo que dijo Jesucristo. Marisa.
16 del 22 al 27. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Dame una pausa. Pedro toma a Jesús aparte y empieza a reconvenirle. La palabra reconvenirle quiere decir, empieza a tratar de convencerlo. Señor, que no te pase esto, porque Jesús estaba enseñando acerca del ministerio de la cruz, que él iba a ir a la cruz a morir. Y Pedro le dice: Señor, que no te pase esto. Pero mira lo que le hace Jesús a Pedro. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas con muchas buenas intenciones. Muchas de esto, a un papá, a una mamá, yo lo digo yo por testimonio, papá, mamá, primo, sobrino, tío, abuelo, que te quieren convencer de que ese no es el camino. La cruz no es el camino. Y Jesús se vira donde estaba Pedro. ¿Qué le dice Marisa? Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Escucha esto. No le dijo ni Pedro, le dijo Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Pedro se dejó influenciar en ese momento. Amén. Entonces, las personas tratan de convencerte de que ese no es el camino a la salvación ni la vida eterna, al perdón de los pecados. Y Jesús le dice, otra traducción dice que Jesús se viró y le reprendió. Y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la vista en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, en las cosas de esta tierra. Amén. ¿Sigue leyendo? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, ¿por qué nació esa parte que Jesús le dijo ahora ahí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Por lo que él estaba enseñando anteriormente, por lo que quiso hacer Pedro, que no era Pedro, que era Satanás. Por eso nació la otra parte del evangelio que dice, esa parte ahí que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, muera, entonces ven y sígame. ¿Cuántos dicen amén? Lo que estamos leyendo ahí es lo mismo que acabamos de leer en Lucas ahora. Una manera, escucha esto, una manera de traicionar a Jesucristo es no negarte a ti mismo. Eso es una manera de traicionar a Jesús. Quiero cerrar esta administración con un testimonio que escuché. A mí no me gusta escuchar decir testimonio de otras personas, porque yo no lo viví. Pero lo escuché y ministró mi corazón. Si ministró mi corazón, me puede ayudar y me puede cambiar, y yo quiero contárselo a ustedes. Y es el siguiente. Escuché a un pastor que lo invitaron a predicar un día a una iglesia muy grande por allá por Sudamérica. Y lo llevaron a un hotel. Pero las personas que habían contratado para llevarlo al hotel eran personas de una compañía del mundo, no eran personas cristianas. Y cuando llegó al hotel, le dijeron, o sea, nos ordenaron que te diéramos lo que quisieras. O sea, todo lo que quisieras, para que tú veas cómo es el mundo que malinterpreta las cosas. Todo lo que tú quisieras que estuviera en nuestras manos, que te lo diéramos. ¿Cuál paquete tú quieres? ¿Quieres el paquete completo, de cuarto completo? Y aquel pastor dijo: no, todo completo, dámelo todo. Y en el todo ese venía una prostituta. Pero el hotel no sabía que este era un pastor de una iglesia. Y dice que él estaba durmiendo. Después de haber orado, se acostó a dormir. Y dice que en la madrugada, él sintió que alguien le estaba tocando y tratando de quitar la ropa. Y dice que él se levantó, prendió la luz y dijo: ¿y esto qué es? Y dice que vio a aquella mujer desnuda, ahí en el cuarto. Dice que lo vio desnuda y le dijo: ¿tú haces aquí? ¿Qué tú eres? Y no, a mí me contrataban para venir y estar contigo, que sé yo, sé cuándo. Y aquel hombre se dio cuenta que tenía una debilidad y estaba enfermo en su corazón. Y era que por poco cae en el pecado. Dice que la cogió por la mano. Dice que cuando la cogió por la mano sintió la sensualidad de aquella mujer. Pero dice que le tembló tanto la mano que dice que lo único que hizo fue empujarla contra una pared. Le dio un empujón. La mujer quedó media tonta así. Abrió la puerta y la tiró para afuera y le cerró la puerta. Y dice que empezó a clamar a Dios. Y le dijo: Señor, yo no sabía que yo estaba enfermo. Apártame este demonio de mí. Apártame esta debilidad que yo tengo en mi corazón. Esa mujer está bella, está hermosa, está aquí, pero yo no la quiero. Yo no quiero traicionarte. Le dijo: yo no quiero traicionarte. Dice que la mujer desde afuera le decía: nadie se va a enterar. Tú estás aquí, tu mujer está allá. Nadie se va a enterar. Vamos a hacer algo. Y dice que él escuchó una voz que le dijo: apártate de él.
Dice que escuchó una voz que dijo, apártate de él, Satanás. Dice que no escuchó más nada. Dice que lo único que sintió fue que cayó de rodillas en el piso y empezó a llorar. Y empezó a sentir como que alguien le ministraba. Y le dio fuerzas otra vez. Al otro día, dice, al otro día llegó el pastor tocando la puerta. Y dice que yo todavía estaba en el piso llorando de rodillas. Dice, eran las 8 de la mañana, el pastor me estaba tocando la puerta y yo todavía estaba en el piso llorando de rodillas. Y me dijo, yo no sabía que yo estaba enfermo en mi corazón. Yo tuve que crucificar esa carne. ¿Cuántos dicen amén? A veces tenemos debilidades en nosotros y esas debilidades hay que crucificarlas.